Un saludo para todos desde Granma, provincia ubicada en el oriente sur de Cuba y reconocida por su historia y la calidez de su gente. Hoy le ofrecemos la posibilidad de mirar por dentro las interioridades de una institución que tiene como objetivo encauzar y reflejar todo el movimiento artístico, literario, cultural, intelectual y social de nuestra provincia. Tiene su génesis en una publicación impresa que vio la luz el 26 de enero de 1999 y que lleva por nombre Ventana Sur. Acompáñenos en esta mirada por dentro. La revista cultural Ventana Sur se funda el 26 de enero de 1999. Su propuesta surge en el seno de la filial de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba en Granma y tras algún tiempo fue asumida por el Centro Provincial del Libro y la Literatura. Entre avatares y realidades tuvo una primera edición catalogada por muchos como aciaga, pero al fin y al cabo fue iniciadora de ese camino en las aspiraciones de convertirse en elemento esencial para la promoción artística, literaria e intelectual del pueblo de Granma. Sin embargo, Ventana Sur por mucho tiempo no poseyó un equipo editorial propio. Sí, porque inicialmente Ventana Sur surge como una publicación literaria, como una revista impresa. Y todo esto nace un poco en la UNIA, con un proyecto que nosotros intentamos hacer cuando el periodo especial, un proyecto promocional con papel reciclado, y que después no se pudo hacer el papel porque entonces no aparecía el pegamento, y aquello se nos frustró, nos quedamos con una maqueta de los posibles libros manufacturados que íbamos a publicar y fue un sueño que se quedó así. Un tiempo después, en una reunión de escritores, ese proyecto pasó al Centro del Libro y salió la revista entonces. Tuvo, como otras revistas del país, muchísimos problemas para salir a la luz. Y motivados por eso, uno de los directores de Cultura, Eddie Rodríguez Minier, siempre se acercó para crear un equipo editorial solo para la revista. De hecho, era no solamente el pedido de los intelectuales, era también una gran solicitud del Ministerio de Cultura que las regiones tuviera un soporte sobre el cual pudiera publicar su pensamiento cultural. En septiembre del 2009 me llamaron y me pidieron que si yo tenía la posibilidad de crear un equipo para la revista. Y yo que lo único que hacía era escribir y pensar escribir, y nunca había entrado mucho en el mundo editorial, motivado por muchísimas cosas, de presiones también, puedo catalogarlo de tipo social, porque nosotros estábamos reclamando mejorías para los escritores, y una de estas mejorías para los escritores podía ser la creación de un equipo editorial que respondiera a la revista Ventana Sur. Dije que sí y busqué un número de intelectuales cercanos, editores, diseñadores, para empezar a trabajar. Mira, Ventana Sur siempre fue, o la conocí siendo una revista polémica. Todo el mundo comentaba de que si debía salir o no debía salir. Había algunos artículos que estaban siendo cuestionados y alguna gente me llamó para que diera criterio de esa revista. Yo creo que sí, que no pueden ser revistas conformistas, no pueden ser revistas complacientes, tienen que ser que muevan el pensamiento. Y más en una tierra que tanto pensamiento ha producido y que tantas revoluciones ha creado. Entonces la revista tenía que parecerse a su pueblo, tenía que parecerse a su historia y me parecía bien esa revista. Claro que en ese entonces, en esas primeras revistas, a mí me parecía todavía en el concepto de diseño, de forma muy ingenua, muy como eran otras revistas, y siempre pensé una revista más adelante, más transformadora. Y tenía otro reto, que en el espacio cultural granmense ocurrían muy pocas cosas, y la revista debía reflejar ese espacio cultural. Me acerco mucho más a ella cuando, formando parte del grupo literario Auriga, que hacía una revista que también se llamaba Auriga, y en el cual era miembro Edgardo. A Edgardo le dan la responsabilidad de dirigir esa revista. Y él se apoya en su grupo literario, el grupo al que él pertenecía. Y formamos
más acercado a lo que era la revista. Y yo siempre creí que si no había un espacio cultural y si no habían sucesos culturales, la revista debía provocarlo para después reflejarlo. La redacción es hoy mucho más que el lugar donde se cocina una publicación. Entre estas paredes laboran varios equipos editoriales que mantienen 5 publicaciones: Ventana Sur, impresa y digital, el boletín La Palma de la Auriga, el periódico cultural La Campana y Papalote. Además, posee una sede cultural en su café literario, donde se realizan 22 espacios al mes y posee una vida artística e intelectual permanente. Desde aquí también se generan proyectos comunitarios como la revista Rodante y la revista Enana, acciones de interés para todos los públicos. A mí me gusta más decirle un proyecto porque en sí mismo, por su característica, no determina un centro cultural ni una esencia, digamos, característica de la cultura, sino es todo un conglomerado de cosas que hacemos que se ha convertido en un gran proyecto de los sueños que tenían algunos intelectuales granmenses. Y motivados por el equipo, fueron apareciendo entonces los locales para nosotros trabajar. Hay que decir que el equipo surgió sin local, sin computadora, sin una silla, sin nada. Y empezamos a trabajar así, y a los 2 meses de haberse constituido el equipo, ya nosotros lanzamos el primer número de la revista, que recuerdo fue un 5 de noviembre del 2009. Ese fue nuestro primer número, un número que levantó muchas expectativas en la cultura porque normalmente la revista hacía años que no salía y empezamos a trabajar. Así también surgen, como dije, locales del proyecto, como fue el Café Literario Ventana Sur. El Café Literario, que fue un lugar donde mirándolo desde esta época, ya no existe otra variante, pero fue un paraíso para que la revista tuviera un lugar como especie de una sede cultural, artística, para presentar sus publicaciones, para hacer sus peñas, sus actividades, porque nosotros desde el principio sí soñamos una revista que fuera una revista interactiva con todo lo que era la sociedad y la cultura granmense. Conozcamos ahora del boletín La Palma de la Auriga, el cual surgió de los encuentros en el Café Literario Ventana Sur. La Palma de la Auriga es el boletín artístico literario que surgió en el año 2010 conjuntamente con el surgimiento del Café Literario Ventana Sur, que era el local o la institución que se dedicaba a promocionar la cultura local y provincial. Por allí pasaron un sinnúmero de artistas y creadores con actividades y peñas. Teníamos alrededor de 20 a 24 peñas en el mes, donde lo mismo lo dedicábamos a la poesía, a la narrativa, al teatro, a la música, y allí confluían un grupo de manifestaciones artísticas. Al constatar, al poder ver cómo allí era el lugar de creadores y artistas de nuestra provincia, se tomó como decisión muy buena que esto no quedara en el aire, que no solo quedara en las peñas, que no solo quedara en las actividades que se hacían en el café, sino que esto quedara en papel impreso. Y de ahí salió el boletín artístico literario La Palma de la Auriga, que es un diseño muy simple, es una hoja de papel doblada al medio, que está acompañado de un escritor y un artista de la plástica. El boletín La Palma de la Auriga, que es uno de los hijos más jóvenes que tiene realmente Proyecto Ventana Sur. La Palma de la Auriga, pienso yo, un proyecto muy atrevido, porque además recoge en una publicación que es muy pequeña, realmente se hace a tamaño grande, en tamaño carta. Cuando es especial, es un boletín especial por alguna fecha, por alguna persona incluso fallecida, porque hasta eso le hacemos reconocimiento a los escritores fallecidos. Y bueno, de la otra manera es más pequeño, pero siempre, por pequeño que sea, se publicaba un escritor y un pintor. O sea, era esa dualidad, o bien un poeta o bien un narrador, pero siempre un pintor. Se ilustra La Palma de la Auriga con ese pintor invitado,
se le hace la pregunta de por qué las artes plásticas, de por qué ese gusto, por qué esa inclinación, igualmente al escritor. Y era un proyecto que iba surgiendo, todo el mundo alrededor de esto, todo el mundo preguntando cuándo sale la publicación, todo el mundo quería verse reflejado. Pero además era todo una fiesta. Cada vez que le decíamos al escritor, su publicación está hecha, por favor, tal día vamos a programar la fecha para la presentación. Traían a la familia, a los amigos, los vecinos, los conocidos. Incluso nos movíamos a los barrios de esas personas a hacer la presentación para que se sintieran reconocidos. El periódico cultural La Campana también se piensa y se edita desde aquí. ¿Qué contenidos porta? ¿Cuáles son sus esencias gráficas? Y también, ¿cuál es la propuesta informativa para el público? La Campana salió a la luz por primera vez el 30 de septiembre del 2011. Esa presentación se hizo en la casa natal del padre de la patria. Fue un largo sueño acariciado por los escritores, los intelectuales, no solo los escritores, sino toda la intelectualidad granmense, que anhelaba tener un periódico cultural, un periódico informativo cultural, que tuviera pues una salida frecuente. Y se determinó por un equipo de realización que tuviera pues una salida mensual, que era pues, lo adecuado. Y es un periódico que recoge todo el quehacer artístico y cultural de la provincia, todo lo que pasa como actividad cultural en todo el territorio, desde Pilón, Niquero hasta Río Cauto, y un poco más allá también. La influencia de nuestros artistas fuera del territorio de la provincia también se refleja. Creo que la importancia que tiene es que se pueden ver en él reflejados todas las manifestaciones, sin distinción, sin prioridad. También se le da espacio a la arquitectura como una de nuestras artes, y por supuesto al quehacer investigativo de historiadores, de periodistas, y es un periódico que se complementa no solo con informaciones y que recoge la historia de lo que pasa en Granma en la cultura, porque se hace un resumen cada año con los premios provinciales. Es un periódico que informa, pero que también da la medida de cómo Granma va creciendo y de cómo Granma va consolidando su sistema cultural. La Campana es el periódico cultural de la provincia de Granma, que creo no tenía similitud en Cuba por muchísimos tiempos. Solo cuando La Campana empezó la promoción de la cultura granmense por todo el país, fue que al ver la publicación empezaron a surgir otros proyectos similares de promover la cultura desde el periodismo cultural. Hemos hecho varias ediciones especiales dedicadas al aniversario 80 del natalicio del comandante Ernesto Guevara. Hicimos una edición especial por los 90 años del natalicio del comandante Fidel. Y fueron ediciones que fueron muy bienvenidas, con una tirada siempre de 1000 ejemplares. Se hizo una edición especial, la única que se ha hecho en cuatricromía y con más de 1000 ejemplares, que fue dedicada al triunfo de los alazanes en la 56 Serie Nacional de Béisbol. Y es una revista, es un periódico que se lee no solo en toda la provincia, es buscado, es pedido en el oriente de Cuba de manera especial, y en el occidente también. En cada feria las personas lo piden, como piden también el Papalote y la revista Ventana Sur. La revista que vio la luz dedicada a los niños en Ventana Sur es Papalote. Sobre ella nos hablan sus hacedores. Nació Papalote después de haberle puesto muchos nombres, pero teníamos claro un concepto que era que debía ser una revista juguete, que debía el niño hacer manualidades, jugar, investigar, recortar, dibujar, escribir en ella, colorear. Entonces, como tenía que ser un juguete, y un juguete que tenía sueño de elevarse, de volar, bueno, Papalote. Cuando surgió Papalote nos enamoramos de la idea junto a Domingo Cusa y Edgardo. Realmente la labor fue intensa, de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, porque Papalote es una revista juguete que se arma, que se desarma, que consta de una cola, o sea, del rabo de Papalote, donde tiene los avisos por secciones, donde además funciona como marcador. Todo eso es manual, todo eso es recortado por las manos mías, las manos de Narieli, otra compañera de trabajo que teníamos.
y las manos de muchas madres. También el proyecto Juana Moreno aportó muchísimo. Que un niño de Jiguaní que hizo un dibujito que era de Cruz Alta y después que él se vea publicado, esa alegría que pasa en el niño de verse publicado. Nosotros tuvimos que esperar casi 35 años para vernos publicados. Edgardo, ¿cuánto tuvo que esperar para verse publicado? Edwin, sí, los escritores, Luis Carlos, ¿cuánto tuvo que esperar para verse publicado? Y que tú de 4 años ya tú te veas en una revista, que tú te veas con 7 años en tu poema publicado, tu cuento. Eso es una maravilla. Se llegó a llamar la revista del llanto, porque el que no la alcanzaba lloraba. La diversidad de acciones de promoción ofrecen en Ventana Sur espacios de intercambio cultural, lo que les ha valido un amplio público. Surgió todo un gran proyecto que se convirtió pues, en creaciones del Centro de Comunicación Ventana Sur, la creación de un café literario y bueno, muchas otras ideas. Además se desprendieron muchas peñas que realmente no hablaban ya de literatura, era más abarcadora. Aparecieron un grupo de peñas que era primera colada, un espacio de reconocimiento a aquellas personalidades de la cultura que más habían contribuido a la ciudad y que permanecían en la ciudad. Salió Café de Contrabando, que lo dirigía Yudexi de la Torre, también con elementos de teatro. Desde el inicio comenzamos con un espacio que conduzco y organizo yo conjuntamente con algunos amantes del cine, que lleva como nombre La Ventana Indiscreta. En este espacio nosotros presentamos películas, presentamos documentales y todo tipo de material audiovisual que pueda despertar el interés no solo de los que están allí, sino de otras personas que cruzan, que pasan y se quedan con nosotros en los debates. Este es un tipo de encuentro que va a la reflexión sobre todas las cosas, ya que las películas son generalmente películas de las que no se ven comúnmente. Y por supuesto, el público también es un público especial, porque es aquel público que gusta de ver estas cosas diferentes. El avance en el tiempo y la consolidación de las propuestas de gestión y comunicación desde Ventana Sur pudieran hacernos pensar que todo es perfecto. Pero ¿cuáles son las limitaciones que lastran el trabajo de quienes aquí se empeñan día a día por hacer avanzar este centro de comunicación cultural? Muchas han sido las limitaciones que ha tenido que enfrentar Ventana Sur. Primero, como dije, como un proyecto novedoso y un proyecto editorial, tuvimos que superar todo aquello que generaba como ambiente el trabajo crítico que desde las publicaciones salía. Y también otro de los grandes escollos, limitaciones que ha tenido que enfrentar Ventana Sur ha sido los insumos, que es la mayor, podríamos decir, el talón de Aquiles de toda editorial. La carencia de tinta, la carencia de hoja, la carencia de equipos necesarios para poder imprimir las publicaciones, la hemos tenido que enfrentar. La labor de Ventana Sur es reconocida por todos los profesionales que intervienen en su día a día y por aquellos que llegan de manera eventual, pero sobre todo por el público que consume sus publicaciones, reconociendo la valía para el quehacer cultural granmense. Bueno, las publicaciones de La Campana son muy importantes para nuestra provincia, ya que reflejan, aparte del quehacer, nuestras tradiciones, que no sé a veces cómo se hacen para estar en todas las actividades culturales. El papalote es muy importante porque para los niños es una revista que lo que hace falta un poco más de no promoción, sino de cantidad de revistas para que llegue a todos los niños de nuestra provincia. Refleja el quehacer de nuestros artistas, de nuestra historia, de nuestra ciudad, que es muy rica en historia, de nuestra tradición, y habla sobre todas las cosas, sobre todo el pasado que tuvo la ciudad de Bayamo. Son muchos los agradecidos, muchos los agradecidos que aún llegan.
agradeciendo la posibilidad que brindó Ventana Sur a ellos. Porque bueno, como anteriormente te decía, muy difícil publicar un libro, pero bueno, en las editoriales ya tenía su plan editorial, que era de 5 a 6 obras, era por género, y bueno, realmente en Ventana Sur, que abrió todo un abanico literario, las personas venían a traer sus artículos y bueno, se revisaba y realmente si clasificaba, si tenía todas las condiciones para ser publicado, pues se encargaba un editor, todo un equipo editorial, un editor, un diseñador, y bueno, sencillamente este escritor tenía la posibilidad, tenía la oportunidad dada por Ventana Sur de verse publicado, de verse reflejado, lo mismo en La Campana, que en un papalote, que en un boletín, que en una revista. Yo he tenido la suerte de que me hayan publicado en papalote algunos textos para niños que esos niños son mis hijos, porque los he escrito para ellos y después eso se me ha ido de las manos. También en una oportunidad en Ventana Sur me dedicaron la página central de poesía, que fue una página bellísima por el diseño que tuvo. Yo siempre soñé con tener esa página completa, montarla en un cuadro. Con varios años de vida, Ventana Sur tiene todavía un largo camino que recorrer. ¿Cuáles serán entonces los desafíos para cumplir a cabalidad con ese encargo estatal de reflejar y encauzar el movimiento intelectual, literario, cultural, artístico y social de nuestra provincia desde una perspectiva antropológica de la cultura? En estos últimos tiempos ha permanecido lo que es el trabajo de promoción, tanto en estos soportes tradicionales de promoción como en el nuevo Centro de Gestión y Promoción Cultural Ventanas. Hay muchos proyectos, el mayor proyecto que tenemos es ya consolidarnos como equipo audiovisual, promotor y productor de noticias, de clip, de video, de spot de la provincia de Granma. Ventana Sur yo creo que está en otra etapa y está en otra vuelta de tuerca. Yo creo que cuando ese concepto de ser pobres y felices y tener la opulencia, se hacía mucho cuando teníamos poco, pero ahora es una mayor responsabilidad porque Ventana Sur ha crecido y no siempre los proyectos son sostenibles por cuestiones económicas, aunque hoy hay más recursos, pero como caso de tintas, combustibles, impresiones, es más difícil esta etapa. Pero Ventana Sur es como un ave fénix y es como ella tiene sus noches, pero vuelve a amanecer y surge con más esfuerzo, con más ímpetu, con más gente apoyando, porque además es un proyecto colectivo. Tiene su liderazgo, pero es un proyecto colectivo y mucha gente haciendo y además mucha gente que la quiere, que la ama y que la defiende. Con el ánimo de encontrar siempre abierta esta ventana para la gestión y promoción cultural, nos despedimos desde Granma, hasta que el calendario nos devuelva la posibilidad de otra mirada por dentro.